Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Buenos días, hermanos, nuevamente su hermano y amigo Javier Muñoz. En estos momentos en que nos toca compartir con ustedes poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado, es un gusto saludarlos nuevamente, estar a través de estos medios de comunicación en la 800 AM Radio Koinonia y por internet en www.tjcatólico.com. Pues un saludo a todos aquellos que nos escuchan y a aquellos hermanitos que nos han pedido una oración. Claro que sí, mis hermanos, estamos intercediendo por sus necesidades, estamos pidiendo también por nuestra hermana Claudia, hermanita de nuestra hermana Vero, que gracias a Dios poco a poquito se va restableciendo. Seguimos pidiendo a Dios por ella. También pedimos por los hermanos que sirvieron en este fin de semana, en este retiro, para que el Señor les multiplique en bendiciones todo este trabajo, todo su cansancio, pero esa gran alegría con la que sirven al Señor a través de cada uno de los hermanos que participan y vivieron este retiro. Es un gusto, y antes de empezar, mis hermanos, pues vamos a ponernos en las manos de Dios, pidiendo esa intercesión de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre, para que el Señor siga derramando el Espíritu Santo, que es el que nos revela los misterios de la palabra, que es el Espíritu que nos levanta para seguir adelante, caminando por esta vida que parece un desierto, donde hace falta el agua, pero el agua viva, el agua del amor, el agua que brota y llena el corazón del hombre de gozo y de alegría. Pues verdaderamente es un gusto. Vamos a pedirle a nuestro Señor en esta hora que derrame sobre nosotros esa gracia, ese poder que viene de lo alto. Bendito seas, Señor Jesús, porque nos has dicho en tu palabra que nos conviene que tú estés al lado del Padre. Pues a través de este acto estás tú pidiendo por todos y cada uno de los que formamos tu santa iglesia. Pedimos, ruegues para que el Señor siga derramando su Espíritu, para que el Espíritu Santo siga guiando a esta iglesia, para que el Espíritu Santo siga dando luz a todos aquellos que nos ha llamado a una misión dentro de la evangelización. Damos gracias por este don, por este regalo. Bendito seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre porque solo tú eres santo. Solo tú eres digno de recibir el honor, la gloria y la alabanza. Que todo el esfuerzo y el trabajo de estos medios de comunicación sean para darte gloria a ti, Señor Jesús, y así darle gloria al Padre por el Espíritu Santo. Bendito seas. Ven, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y enciende en nosotros el fuego y la llama de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y se renovará la faz de la tierra, se renovará nuestro corazón, se renovará nuestra mente. Ven, Espíritu Santo, y sácianos con tu presencia, con tu sabiduría, con tu amor. Ven, Espíritu Santo, y enciéndenos en esa fortaleza, en esa llama de fuego que nos impulsa a seguir dando y trabajando para la obra del Señor. Que así sea. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues en esta programación estamos viendo el poder de Dios sobre el hombre. Y tocábamos en el programa anterior lo que eran los 4 elementos para poder formar una comunidad. Y de ahí empieza a caminar.
pero también vamos a descubrir que el poder de Dios se va derramando en todos y cada uno de los hombres que se van acercando, que se van adhiriendo a este ejército a este ejército de Jesucristo, a este ejército que hoy el Señor está engrandeciendo día a día, a través de la predicación, a través de los retiros, a través de todos los medios que la iglesia utiliza para atraer más hombres, para salvar más almas, para unir a más hombres y más mujeres a esta misión que es la evangelización. Y solamente con el poder de Dios se puede realizar obras maravillosas, como lo hemos visto a través del caminar de nuestra vida como servidores de estas comunidades de alianza, donde la mano del Señor se ve fuertemente actuando en medio de todos y cada uno de estos hombres y mujeres que buscamos seguir adelante con la misión que el Señor nos ha encomendado desde el día de nuestro bautismo. Y ya lo veíamos cuando se empieza a formar la primera comunidad, cómo el Señor derrama sobre aquellos testigos de la resurrección de Jesucristo este poder para formar comunidad. Y día a día se unían más hombres y más mujeres que habían de salvarse, dice la palabra de Dios. Si nosotros descubriésemos este poder que Dios ha derramado sobre nosotros, haríamos cosas maravillosas. Y no lo digo yo, lo dice nuestro mismo Señor Jesucristo, que nosotros haremos cosas más grandes que las que Él ha realizado. Pero si tuviésemos esa fe y esa confianza plena en que este poder que Jesucristo ha delegado sobre nosotros como hombres de fe, como hombres que reconocemos este poder, pues haríamos cosas maravillosas. Así como el inicio de las primeras comunidades cristianas, y lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos van narrando estos grandes testimonios de milagros y maravillas que el hombre está realizando en medio del pueblo, que es lo que dice el Salmo, ¿verdad? Las maravillas que a los hombres espantan. Y esto, mis hermanos, es una realidad. Cuando Dios realiza en medio del pueblo, en medio de una ciudad, en medio de una iglesia, este poder maravilloso, los hombres sienten ese temor, pero también nace en ellos ese deseo de conocer más profundamente a este Dios maravilloso, a este Dios tan grande que ha creado todo el universo, que ha creado este mundo, esta tierra donde nosotros habitamos, y Él nos ha puesto. Se hace tan pequeño para estar entre nosotros. Toma la forma humana para poder estar entre nosotros. Imagínense cuánto nos ama el Señor, que toma esta forma humana para poder habitar entre nosotros y poder decirnos: sí se puede. Podemos caminar y podemos realizar obras maravillosas, pero si tenemos esa fe para que ese poder descienda sobre nosotros. Desgraciadamente, nuestra fe la ponemos en cosas vanas. Las ponemos en un hombre, las ponemos en una mujer, las ponemos en el trabajo. Nuestra fe la ponemos incluso hasta en el enemigo de Dios. Nuestra fe hace milagros. Y muchas veces aquellos hombres que malinterpretan este poder de Dios sobre el hombre abusan de tu fe. Muchas veces dando un poco de testimonio sobre lo que son los centros espiritistas, donde hacen limpias y todo tipo de brujería y todo aquello que está en contra de Dios. Toman tu fe para poder realizar una obra o un mal hacia otra persona. Cuando tú llegas a esos lugares, lo primero que te dicen es que tienes que creer que en aquel hombre o en aquella mujer que va a hacer un acto negativo, que va a invocar las fuerzas oscuras para convencerte, para someterte incluso a estas mismas fuerzas oscuras.
Ahí es donde nace la fe en Dios, que Dios tiene más poder que este hombre o que esta mujer que está realizando obras, pero apoyadas por los malos espíritus. Esto es bien importante, hermanos, que nosotros como creyentes tengamos la conciencia bien abierta de que estos actos en contra de nuestro Dios nos traen consecuencias, y consecuencias muy graves, mis hermanos, porque vemos que es cierto que se realizan obras maravillosas según ellos, pero te atan a una vida oscura, a una vida negativa. Cuando el Señor realiza obras maravillosas sobre nosotros, es porque también hemos puesto nuestra fe en aquel que ha muerto, pero también ha resucitado. Y nos ha dado muestras de que Él es el enviado de parte de Dios Padre para reunir a su pueblo disperso y formar un pueblo fuerte, un pueblo que va a realizar obras maravillosas, pero siempre con su mirada en aquel Dios. No hay que desviar la mirada de ese Dios que nos ama, mis hermanos, y que nos ha enviado a Jesucristo y que nos ha llamado para que participemos de ese mismo poder que nuestro Señor Jesucristo delegó sobre sus primeros seguidores, sobre aquellos apóstoles, sobre aquellos hombres que decidieron seguir a Jesús y ser parte de este ministerio de evangelización. Como hoy Dios mismo sigue llamando hombres para que este ministerio no se detenga, sino que a través de los tiempos, a través de los siglos, a través de nuestro propio tiempo, podamos seguir trabajando en la obra, pero apoyados con la mano misericordiosa de nuestro Dios. Pues Dios nos invita, y también nosotros como iglesia los invitamos a ustedes a que se unan a este ejército de Cristo. Hermanos, vamos a ir a una pausa y regresamos con este programa, El Poder de Dios sobre el Hombre. Volvemos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. ¿Dónde están los hombres de Dios hoy en día? Comunícate, nuestras líneas están abiertas. 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Esperamos tus comentarios. Un hombre que sea fiel a su causa. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Hermanos, continuamos en esta programación de Radio Koinonia, la arquidiócesis en tu radio, y nosotros con gusto estamos compartiendo con ustedes lo que el Señor ha hecho a través de estos días que nosotros hemos estado trabajando y sirviendo. Vamos a compartir una lectura bíblica donde nos habla de ese poder que Dios ha delegado sobre el hombre y sobre todo de aquellos testigos, estos testimonios fuertes, mis hermanos. Esta lectura es un poco larga, pero son testimonios fuertes del poder de Dios y que aún se sigue manifestando entre los hombres de nuestros tiempos. Para Dios no hay tiempo, para Dios no hay lugar, porque Él está en todo lugar y en todo tiempo. La palabra de Dios es viva y actual. Por eso, aunque pasen cuántos años, siglos más bien, hace que se escribieron las Sagradas Escrituras, y aún toda la palabra de Dios es actual y es viva. Por eso vamos a comentar este testimonio de una de las maravillas que Dios hizo a través de aquellos dos hombres de fe, de aquellos dos hombres que recibieron este poder y empezaron a predicar, pero con este poder empezaron a manifestar obras maravillosas. Y es en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 y siguientes.
Dice, un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar ahí a un tuido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a todos los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro y Juan, a su lado, fijó su mirada en él y dijo, míranos. El hombre miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías, Jesús el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y le reconocieron, es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa. Y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y de Juan, por lo que toda la gente, fuera de sí, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió a ellos y les dijo, israelitas, ¿por qué se quedan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. Pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron cuando Pilatos decidió dejarlo en libertad. Renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es lo que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fe de este hombre es lo que le devolvió la salud. Y mira, mi hermano, esto se ha visto en nuestro tiempo. Siglo pasado, vamos a recordar un poquito a aquel sacerdote que tenía el don de sanación, Padre Emiliano Tardif, que en el movimiento de renovación se manifestó el poder de Dios a través de este hombre, a través de su oración, a través de su predicación, a través de su entrega, a través de su esfuerzo. Esta historia que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este hombre se realizó varias veces en los momentos que él se presentaba a predicar. En los momentos que él decía y oraba, y mira, no era una oración fuerte ni escandalosa, no, era una oración sencilla la que este hombre hacía después de predicar el evangelio. Y yo soy testigo de ver hombres, adolescentes y niños que se levantaban de la silla de ruedas. Y esto lo vimos en el toreo de Tijuana, de Playas de Tijuana. Ahí se presentó este hombre y yo quedé admirado al ver lo que estaba sucediendo después de una predicación fuerte en el nombre de Jesucristo, de una predicación del evangelio, de una predicación que llena y hace que el corazón lata más fuerte y reconocer que es cierto, hay un Dios vivo, hay un Dios con poder y que lo derrama sobre aquellos hombres.
pero que son hombres que han dejado todo por seguir al Señor. Yo recuerdo en aquel momento cuando se expuso el Santísimo y este hombre empezó a orar. Y este hombre empezó a pedir el poder del Espíritu Santo sobre aquellos enfermos. Y mira que era una multitud. El toreo lleno de aquel pueblo que iba viendo a este hombre y esperaban el milagro de Dios a través de su oración. Y vamos viendo que se van levantando de la silla de ruedas. Y aquellos hombres inválidos empezaban a caminar. Y la verdad, mi hermano, que sí te da temor ver esa manifestación de Dios. Da ese deseo de decir, ¿qué significa esto? La gloria de Dios desciende. La gloria de Dios baja y sana. Pero porque aquellos hombres y mujeres habían puesto su fe en Jesucristo, que Él podía sanarlos. Pero era una fe fuerte, una fe que los llevó a levantarse de la silla. Y esto, hermanos, conmueve. Esto verdaderamente nos hace buscar a ese Dios, no por el milagro, sino por tener a ese Dios vivo entre nosotros, que puede transformar tu vida, que puede transformar tu hogar, que puede darte una oportunidad de ser diferente. Cuando terminó aquel hombre su oración y terminó todo el evento, la gente maravillada, y mira, los que entraron en silla de ruedas salieron caminando y empujando sus sillas porque ya no se quisieron sentar. Yo desde arriba donde estaba yo sentado, veía que la gente, los familiares, querían que el enfermo se sentara. Pero imagínate, después de tantos años, estos enfermitos ¿van a volver a sentarse? Pues no, lo que quieren es manifestar la gloria de Dios y van caminando, y como así me recuerda este pasaje de la historia del siglo pasado, al leer esta palabra de Dios y ver aquel tullido que entró con ellos al templo alabando a Dios. Así esta gente salió del toreo alabando a Dios y dando gracias, contentos, alegres, porque la manifestación del poder de Dios en ese momento se realizó en ellos. Y en muchos que sanaron de otras enfermedades. Cuando aquel hombre decía, si tú tienes fe en Jesús, levántate. Y mira, empezó los hermanos en sillas de ruedas a levantarse. Los que traían muletas empezaron a soltar sus muletas. Hermanos, este es el poder de Dios cuando verdaderamente tienes fe de que Dios puede transformarte. Que a veces no es que estemos paralíticos de nuestras piernas, pero estamos paralíticos porque no caminamos hacia el encuentro del Señor. Porque no buscamos a ese Dios, porque no pedimos el auxilio del Señor, porque únicamente cuando te necesito ven, Señor, y después, ahí te dejo. No, mis hermanos, esta palabra de Dios nos debe de llevar nos debe de motivarnos para acercarnos a la iglesia y formar grupos de apostolado, formar esos movimientos que le dan vida a la iglesia. En el siglo pasado estamos hablando de que este sacerdote lo trajeron el movimiento de renovación. Un movimiento muy, muy fuerte, que a través de este movimiento surgieron otras comunidades, pero que el poder de Dios ahí estaba. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres de oración, hombres de la palabra, hombres de los sacramentos, hombres que decidieron tomar un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener cuidado, mi hermano. ¿En quién pones tu fe? ¿O hacia quién estás dirigiendo tu fe? ¿O si eres tú mismo tu Dios? Hay que buscar al verdadero Dios, aquel que nos ha llamado, aquel que a través de sus promesas, y la promesa la realiza en Jesucristo nuestro Señor. Aquella promesa que muchos esperaron, pero que pocos lo vieron. Y que hoy nosotros en nuestro tiempo palpamos esa presencia de Jesucristo moviéndose entre nosotros, y nosotros podemos ver la manifestación de Dios en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Vamos a ir a una pausa, mis hermanos, y regresamos en un momento.
Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos, hermanos, con nuestra programación viendo hacia dónde y hacia quién diriges tu fe. Viendo aquí la palabra de Dios y lo que estábamos comentando en el segmento pasado, vamos a comentar también un poquito de esos dioses que muchos nos hemos, o de esos santos populares, que la gente los ha proclamado santos sin tener nada que ver en lo que es la vida de fe en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a encontrarnos con un Martín Valverde. Pero hay que tener cuidado, ahorita me corrigieron, ¿verdad? Por aquí nuestra hermanita Muramay, que Valverde es uno y Valverde es otro. Martín Valverde es un predicador católico. Y Martín Malverde, o sea, lo que cambia nada más es la pura M casi. Malverde, pues es un santo que la gente lo ha hecho. Y vemos que el testimonio de vida de este hombre, pues no tiene nada que ver con la vida de Dios. Sin embargo, muchos acuden a él. Muchos le piden un milagro. Muchos, para los malos pasos, muchas veces en los que andan, recurren a este santo popular, Martín Malverde. Entonces, debemos de tener cuidado. Que si hace milagro, pues, si pones tu fe en él, es tu fe la que hace el milagro. Y la misma palabra de Dios nos lo está diciendo en este pasaje bíblico. Que por la fe de aquel hombre ha sido sanado, ha sido levantado por el poder de Jesucristo, porque puso su fe en Jesucristo nuestro Señor. Si tú pones tu fe en uno de estos santos que no se reconocen, que para empezar no son santos, entonces empiezas a poner tu fe en ídolos falsos, en dioses falsos. También por ahí surgió en uno de los momentos de este cantante de banda, ¿verdad? Su apellido es Elizalde, que ya se anunciaba en los programas de noticias, que ya hacía milagros. Y ya la gente ya empezaba a ponerle su veladora. Cuidado, mi hermano, porque empiezas a desviar tu fe hacia cosas vanas, hacia otros personajes que no tienen nada que ver en la vida de Dios, en la vida de los santos de Dios. Hay que tener mucho cuidado de no seguir estos ídolos, porque nos perdemos en la inmensidad de ideologías religiosas que pululan en nuestro mundo, en nuestra Tijuana. Hay predicaciones que se hacen negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En movimientos, en grupos, sin embargo, se realizan ahí milagros, pero es porque tu fe la pusiste en aquel hombre que predica, en aquel hombre, y sobre todo cuando aquel hombre le roba la gloria a Dios. Entonces, cuando surgen estos milagros, estas maravillas en el pueblo de Dios, pues entonces hay que poner nuestra fe en Dios, en Jesucristo, porque por el nombre de Jesucristo somos sanados. En misma palabra nos lo dice, por sus llagas hemos sido sanados. Y cuando invocamos este poder de Dios sobre algún enfermo, mira que el Señor sana si el enfermo tiene fe. Y si el Señor así lo desea. Porque muchas veces nos quedamos con que no hay el milagro, no hay la sanación. Entonces mi fe se desvanece. Mi fe y mi esperanza se quedan en nada. No, mi hermano, vamos a buscar a Jesucristo, vamos a buscar a ese Dios, no por el milagro que me va a hacer, sino porque me va a llevar a esa mansión que Él ha ido a prepararnos para aquellos que tengamos fe y confianza en este Dios. De que este Dios nos va a traer cielos nuevos y tierra nueva. Es empezar a fincar nuestra fe sobre la roca. Y no sobre hombres de carne, sino en aquel que resucitó,
sino en aquel que por su intercesión ante el Padre está realizando estos prodigios y estos milagros. Lanzar este mensaje como lo hace Pedro y Juan, que les dice: israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. Y ahí es cuando lanza el mensaje. Ha sido porque ha sido pronunciado el nombre de Jesús el Nazareno. Ellos le dan la gloria a Dios. Cuando aquel pueblo empezaba a verlos a ellos asombrados y pensando que eran ellos los que hacían los milagros, pues entonces vemos que ellos los llevan a Jesús. No hemos sido nosotros, ha sido Jesús. Ese Jesús al que ustedes no quisieron salvar, no quisieron rescatar y pidieron la libertad de un asesino. Entonces Pedro aprovecha el momento para dejar la semilla de la fe en Cristo Jesús en estas manifestaciones de fe. Es bien fácil, mis hermanos, perdernos. Es bien fácil poner nuestra fe en ídolos. Es bien fácil poner nuestra fe en hombres de carne y hueso que no pueden salvar, que únicamente traen confusión a tu vida. Seguir a Jesucristo es sí pedir esa protección, esa sanación, pero siempre, Señor, si tú quieres. Y Jesús nos lo enseña de esta manera cuando Él siente miedo antes de empezar su pasión. Él mismo, dice la Escritura, empezó a sudar gotas de sangre y pidió a Dios: Señor, aparta, si fuere posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de esto nos hablaba un sacerdote, como Jesús, Él quería que el Señor lo liberara, pero el plan de Dios era otro, muy diferente a lo que Él quería. Y muchas veces nosotros queremos que el Señor nos libre de X o cual enfermedad, pero no es el plan de Dios. Esa enfermedad te va a llevar a la santidad. Esa enfermedad que el Señor por algún motivo no ha sanado, es para que el Señor, a través de esta enfermedad podamos ofrecerla para la conversión de los pecadores. Y miren que tenemos el caso muy reciente, ¿verdad?, de uno de los hermanos que falleció de la comunidad. Y él en su lecho de muerte, en su agonía, él no reclamaba a Dios nada. Al contrario, daba gracias a Dios y le pedía por su familia. Que esa enfermedad, que ese momento difícil de su vida fuera para la conversión de su familia. Y tranquilo, fuimos, lo visitamos y vamos viendo la paz, la serenidad en que él esperaba, lo que Dios quiera. Si de Dios está que yo termine mis días, bendito sea el Señor. Si de Dios está ya irme a su casa, bendito sea el Señor, qué mejor. Entonces, mis hermanos, hay que siempre buscar a Jesús para que nos dé esa oportunidad y aumente nuestra esperanza de una vida nueva. Si el Señor lo permite, que esa vida nueva sea en esta vida, pues bendito sea el Señor. Si el Señor decide que esa oportunidad es entrar a su reino, pues bendito sea el Señor. A veces no entendemos la muerte, pero es otro tema que trataremos en alguno de los programas para poder encontrarnos con nuestro Dios. Entonces, la manifestación de Dios, mis hermanos, se sigue realizando en medio de nosotros, en medio de su pueblo, en medio de todos aquellos que aclamamos a Él, pidiendo el auxilio. Como decimos en una de las oraciones, ¿verdad? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hay otro pasaje bíblico que nos habla de otro milagro que se realiza por la oración y la intercesión de Pablo. Aquel hombre, formador de comunidades, que también realiza este mismo milagro en uno de los hombres que estaba entre el pueblo.
Vamos a leer un poquito. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 8, está nuevamente la sanación de un tullido. Y nos dice la palabra de Dios: había en Listra un hombre tullido, que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste se fijó en él y su mirada, y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lenguas de Liconia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta la puerta de las mismas toros y guirnaldas. De acuerdo con la gente, quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acaban de decirles que deben abandonar estas prácticas. Vamos a ir a una pausa, hermanos, y ahorita seguimos con esta lectura de la palabra de Dios. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Qué bueno, hermanos, que están con nosotros en estos momentos, en esta hora de la madrugada, compartiendo estos testimonios bíblicos de lo que Dios hace, pero también testimonios de que aún Dios sigue haciendo esa obra maravillosa a través de los hombres. Y estamos viendo esta lectura de Pablo, donde ellos también hacen caminar a un tullido, y nos quedamos en el versículo 15, que dice: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben de abandonar esas prácticas que no sirven y volverse al Dios que vive, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les ha dado la lluvia y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Palabra de Dios. Cómo los hombres confundimos luego la manifestación de Dios, y le queremos dar el mérito al hombre. Y este es el gran error de muchos movimientos cristianos no católicos. Cuando hay una manifestación de esta magnitud en medio de ellos dan este testimonio a muchísimas partes, llevan a las personas que sanan para poder atraer gente hacia ellos. Sin embargo, en esta palabra y en la anterior vemos que Pedro no
buscan atraer a la gente para sí, sino que la buscan para llevarla a Cristo. ¿Y cuántos pastores no católicos buscan a la gente atraerla así, hacia sí mismos, para poder obtener algún beneficio? Como lo sabemos, que sobre los diezmos, que muchos lo toman ya como un negocio. ¿Por qué? Porque Dios manifestó esta obra en medio de alguna de las congregaciones, y entonces la gente empieza a buscar al hombre y no directamente la verdad. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y muchos usurpan el lugar de Jesús y empiezan a quedarse con toda la gloria ellos. Dentro de nuestra misma iglesia conocemos casos de que muchos hombres no se someten y tienen algún don del Espíritu Santo, si tienen el don de sanación, y por ahí conocimos a uno, ¿verdad?, que la gente lo seguía mucho y lo sigue mucho. Aunque a veces este hermano nuestro no se somete, pero sigue haciendo ese tipo de manifestaciones, y ahí corremos un grave riesgo. Por eso es importante, mis hermanos, poner la mirada en Jesucristo. Que si el hombre tiene el poder, el don de la sanación, bendito sea el Señor, pero el don es de Dios, el don es del Señor. Caminar en medio de este mundo debemos hacerlo por la fe en Jesús Nazareno. Y mira, aquí ya les iban a ofrecer sacrificios a estos dos hombres, a Bernabé y a Pablo, porque el pueblo vio que hicieron caminar a un tullido. Ya iban a hacerle la ofrenda a ellos. Y Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras molestos. Si acaba de predicarles, según nos está diciendo la palabra, les acabamos de hablar de esto. Dejen esas prácticas que no los llevan a nada y confíen en el verdadero Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo el mar y cuanto lo llena. Él permitió en las generaciones que se dispersaran, dice, pero no dejó de manifestarse por amor al hombre. No los abandonó, sino que les dio su alimento a su tiempo. Y el hombre lo recibió con un corazón lleno de alegría, porque veía la manifestación de Dios. Mis hermanos, seguir a Jesucristo es un placer, sí es un placer, mis hermanos. Aunque a veces pasamos momentos muy difíciles, pero es un placer, y más cuando ves la manifestación de Dios en medio de su pueblo, en medio de estos hombres y mujeres que quedaron maravillados, y muchos de ellos siguieron a Jesús. Como hoy en este retiro de matrimonios, que vamos viendo el poder de Dios sobre aquel matrimonio y aquel hombre que deja su soberbia, que deja su orgullo aparte, y delante de la comunidad dice: hermanos, yo quiero pedir perdón a mi esposa. Y vamos viendo aquel hombre que era infiel, aquel hombre que siempre engañaba, aquel hombre que no daba testimonio en medio de su familia, que dañó a su esposa, que dañó a sus hijos. En ese momento que es tocado por Dios, nuevamente dice: yo quiero pedirle perdón a mi esposa. Y ahí vemos la manifestación de Dios nuevamente, después de una predicación de la palabra de Dios, cómo el Señor transforma los corazones y nos hace buscar a ese Cristo. Ese hombre dice: desde hoy caminaremos en la comunidad. Queremos ser formados y renovados por el poder de Dios. Y mira, hermanos, que no es fácil que el hombre se humille si no es tocado por el poder. Si la fuerza de Dios, el poder de Dios no está sobre este hombre. Y este hombre se atreve a pedir perdón a aquella mujer a la que le ha sido infiel, a aquella mujer a la que ha hecho sufrir con su actitud y con su manera de ser. No nada más es caminar, hermanos, sino cambiar el corazón. Ahí está el verdadero milagro. Cuando Dios toca y transforma la mentalidad del hombre y el corazón se hace un corazón de carne, sensible a la necesidad y al dolor de los demás. Es bien importante, hermanos, ver la manifestación de Dios no nada más en la sanación física, sino en la sanación interior. Confiar en Dios es lo que hoy el hombre necesita. Poner toda su confianza y su esperanza en ese Dios que ama,
en ese Dios que sigue manifestando su poder sobre el hombre, ese Dios que quiere que todos los hombres se salven, ese Dios que ha enviado a su único Hijo para juntar a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las razas, para que seamos un solo rebaño con un solo pastor. Hermanos, Dios está vivo. Dios está entre nosotros. Y si tienes fe, Dios te va a sacar del problema o de la enfermedad que estés pasando. Es un gusto, hermanos, compartir con ustedes. Los vamos a dejar con un cantito de confianza en Dios. Nos escuchamos la próxima semana. Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos,
sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.